todos y bienvenidos a este tercer programa del efecto después del efecto. Bueno, como ya saben, este es un programa que habla de consumos problemáticos y de prácticas saludables para poder enfrentarlos. En esta cuarentena que sigue, que ya es una ochentena o más, vamos a seguir hablando sobre educación, que es un tema que la cuarentena y la educación es un tema que trae bastantes controversias. En este caso vamos a hacer una especie de revival y vamos a volver a aquel viejo formato del cassette, ¿se acuerdan? Los más grandes, que es un cassette. Bueno, este programa va a tener un lado A y un lado B. En el lado A vamos a hablar de la educación en cuarentena de las infancias. En caso de que estén viendo el lado A, les recomendamos que vean el lado B. Y el lado B va a hablar de la educación en cuarentena en las adolescencias. En caso de que estén viendo el lado B, les recomendamos que vean el lado A. Los dos lados son importantes, pero decidimos cortarlos para que no se haga tan largo y el que le interesa solo una de las temáticas lo pueda ver tranquilo. En fin, acá lo importante es que este programa no va a contar solamente con Nicolás y conmigo Diego, sino que vamos a tener testimonios de varios chicos que nos van a hablar sobre el tema de la cuarentena. En el lado A, Nico va a hacer una reflexión al respecto y en el lado B yo voy a hacer una reflexión al respecto. Bueno, para seguir vamos a algo que es importante. Vamos a hacer una trampita y vamos a romper el aislamiento social. Pero tranquilos, solo de forma virtual. Así que le doy la bienvenida aquí al lado mío a mi amigo Nico. Bueno, muchas gracias Diego. Estamos juntos de nuevo. ¿Cómo les va? Bien, como acaba de decir Diego, el programa de hoy lo que intenta es rescatar los testimonios de estudiantes, tanto infantes como adolescentes y sus familias, para poder hipotetizar sobre las dificultades que conlleva esta educación que estamos viviendo a distancia y en medio de una pandemia. Bueno, ahora los vamos a dejar con los protagonistas. Vamos para allá. ¿A vos te gusta ir al jardín? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces en el jardín cuando vas? La mochila y mi titita. La mochila con tus galletitas, ¿llevas? Y el vaso. Y tu vaso, muy bien. ¿Y jugás con amigos? Sí. Bueno, y ahora, ¿viste que hace muchos días que vos no vas? ¿Te acordás que hace mucho no vas al jardín y estás acá con mami? Sí. ¿Y vos tenés ganas de ir al jardín? Sí. ¿Extrañás ir al jardín? Sí. ¿Y qué tenés ganas de hacer cuando vayas? ¿Qué tenés ganas de hacer cuando vuelvas al jardín? Con papá, mamá. ¿Cómo? Con papá, mamá. ¿Querés ir al jardín con papá y mamá que te lleven? Sí. ¿Y querés volver a ver a tus amigos? Sí. ¿Y a la seño? Sí. ¿Cómo se llama tu seño? Sí. ¿Cómo se llama? La seño que te manda tareas, ven. Es... No sé. ¿Tu seño? ¿Cómo se llama? Steffi. Muy bien. ¿Cómo estás viviendo la educación en cuarentena? El cole. Bien, muy bien. Ahora que tengo clases virtuales que duran 40 minutos, muy bien con las clases. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pensás de la tarea? Bueno, la tarea es mucha, pero es cuestión de trabajo. Clary, ¿y vos cómo estás viviendo el cole en cuarentena? Y bien, un poco aburrida, pero la tarea mucho. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Me gusta hacer tarea. Hola, somos Diego, ¿Y Emi? somos los papás de Dante, de 10 años, y de Clarita, de 6. Bueno, la educación en casa, la verdad es que al principio se nos complicó un poco. Al principio fue bien porque era como la novedad, después se empezó a complicar por el tema de la organización de las actividades y los tiempos. Pero bueno, a lo largo de la cuarentena estamos como tratando de probar diferentes maneras de organizarnos. Sí, dentro de todo lo estamos haciendo bastante bien porque
qué sé yo, como algo nuevo como esto, calculo que la vamos piloteando. Alice. Hola Juani, ¿cómo estás viviendo el cole en cuarentena? Bien, hago Zoom con la seño, hago las tareas, juego, por lo menos me divierto un poco. ¿Te gusta más estar en casa o en el cole? Creo que en el cole, porque estoy con mis amigas, jugamos en el recreo. Hola, mi nombre es Elizabeth, mamá de Juana de 8 añitos. Actualmente estoy cursando el profesorado de educación especial. Con respecto a las tareas, a veces se torna muy difícil, ya que ellos se distraen o piensan que están de vacaciones. Hay que tener mucha paciencia, explicarles contenidos. Y como alumna también, a veces se complica, no es lo mismo interactuar frente a frente con el profesor que hacerlo vía mail. Pero bueno, le ponemos mucha onda, mucha paciencia y bueno, para pasar esto, ¿no? Hola, soy Sasha, tengo 9 años y voy a 4º grado. Algo que me gusta del colegio es la matemática y me gusta hacer tarea y está bueno estar en cuarentena, pero es raro no poder hablar con tus amigos todos los días y estar con una conversación, contarles lo que te pasó un día. Y algo que hago hay veces es hacer videollamada con mis amigas. Y bueno, amo estudiar, es algo que me gusta mucho el colegio. Y eso. Hola, nosotros somos Laura y Javier. Vamos a hablar de la educación en cuarentena en casa. Bueno, nosotros tenemos una nena de 9 años y un varón de 13, con lo cual tenemos uno en primaria y uno en secundaria. Tenemos la ventaja de que en casa tenemos computadora y los chicos tienen sus dispositivos, tenemos internet y tenemos impresora, entonces ambos pudieron entrar al Classroom y tenemos todos los medios para que puedan acceder a las actividades que se les mandan y que las puedan desarrollar sin dificultades. Bueno, la manera en que están trabajando los chicos está diagramada un poco a piacere de cómo ellos quieren manejarse durante el día, pero sí con una determinada cantidad de horas. Es muy difícil establecer una rutina de que de tal hora a tal hora trabajen, pero sí hacemos que estén al día con las tareas y con los requerimientos que les van mandando del colegio. Claro, una de las ventajas que tenemos en casa es que yo soy docente, entonces tengo la facilidad de poder explicar ciertos temas, pero por ejemplo la desventaja es que con una nena en edad de primaria armar el espacio de trabajo es casi imposible, se distrae, se dispersa por todo, no es el ámbito habitual, con lo cual cuesta un poco en ese sentido. En primer lugar, agradecer a los niños y las niñas y sus familias que han prestado testimonio para enriquecer las voces y las miradas de nuestro tercer programa del efecto después del efecto. Agradecer a Benjamín, a Clara, a Dante, a Sasha, a Juana, a María Laura, a Diego, a Emilia, a Laura, a Diego y a Elizabeth, que han colaborado gentilmente con nosotros ante la pregunta de cómo están transitando esta escuela en cuarentena. Nosotros con Diego pensábamos 2 hipótesis para tomar en cuenta y aglutinar estos testimonios en función de lo que venimos viendo. En primer lugar, manejábamos la hipótesis de las infancias como protagonistas del proceso, porque si bien la educación a distancia, producto de la pandemia, donde el cuerpo físico es el eterno ausente, porque aparece la pantalla mediando con la realidad y construye la virtualidad de ese otro,
Las infancias no son escuchadas y no están teniendo voz en este proceso, al igual que las familias. Entonces, siguiendo la idea del pedagogo Francesco Tonucci, donde los niños son los eternos olvidados y no tienen voz ni palabra, decidimos darles este espacio para que nos puedan contar y manifestar sus pareceres. Como así también las familias, que parece que también fueron olvidadas de este proceso de educación a distancia. La segunda hipótesis es ver la relación que se da entre este paradigma de la complejidad, esta mirada compleja entre el sujeto, el contexto y el objeto de la sustancia. En este caso el objeto nuestro es la información. Como escuchamos en los testimonios, los niños y las niñas manifiestan que la cantidad de deberes es muy alta, es mucha la cantidad. Si bien en todos los casos se muestra una predisposición, una buena predisposición, como una práctica saludable en el hacer los deberes, la sobreinformación o la sobrecantidad de esos deberes es la que genera el obstáculo. Entonces ahí la mirada de los adultos, en este caso de Diego, de Emilia, de María Laura, de Elizabeth, de Laura, de otro Diego, es de acompañamiento ante el proceso. Porque si hay algo que tenemos más claro hoy que antes, más claro hoy en día, es que la educación es estrictamente humana. Si bien hay muchas distopías que anticipan que las clases van a ser a través de computadoras, donde el docente pierde su rol partícipe y fundacional de la estructura pedagógica didáctica en el marco de los conocimientos, nos damos cuenta que hoy en día, frente a esta situación, el docente, ese otro, en la construcción del saber, es fundamental. Y es lo que en estos testimonios más se nota como el ausente. El ausente es el otro, en tanto docente y en tanto compañero o compañera. Es la otredad. Como bien dice Saya o bien dice Juana, lo que más extraña es ese otro en el patio con el cual compartir. Como bien dice Elizabeth desde su rol de estudiante, lo que más falta es el otro, ese docente, que en el marco del aula pueda facilitar, ser un facilitador y a la vez alguien que complejiza un poco más esta función en este aprendizaje de la reflexión, ¿sí?, en la tensión dialéctica entre el enseñar y el aprender. Entonces, la hipótesis, esta segunda hipótesis nuestra, es que si bien la práctica saludable es el acompañamiento de las familias a los niños y niñas en estas tempranas infancias, desde un lugar reglado, ordenado, con tiempos, como bien dice Emilia y Diego, de organización, con paciencia, como bien dice Elizabeth, y con todas las cosas a mano, en la mochila, con las galletitas, como bien dice María Laura con Benjamín. Nosotros con Diego consideramos que no tenemos dudas al respecto. La predisposición de los niños y las niñas para seguir sosteniendo la educación a distancia es casi total. Lo que obstaculiza y lo que frena es lo que la escuela brinda, en este caso un exceso de tareas, un exceso de información, y la imposibilidad en muchos casos, con todo el devenir de la cuestión familiar, de organizarse y de construir espacios de tiempo, ¿sí?, para elaborar esas actividades. Y más allá de las actividades, elaborar el proceso que lleva al aprendizaje. Entonces, la práctica saludable que vamos a rescatar en esta primera parte, que son las infancias, es las adaptaciones activas que están haciendo las familias a través del uso de tiempo, de instalar rutinas, de organizarse de una manera distinta, de apelar a los recursos internos como la paciencia, la aceptación, en pos y en función de construir prácticas saludables para que estas niñas y niños, estos infantes, puedan tramitar de la mejor manera posible y más sana este proceso de educación a distancia. Bueno, ya para ir cerrando este tercer programa del efecto después del efecto, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, agradecer a todos y a todas aquellos y aquellas
que han participado de este episodio, que han colaborado con sus miradas para poder construir una perspectiva lo más amplia posible, siempre y cuando dentro de nuestras posibilidades, para intentar abordar este efecto de la sobreinformación que se viene dando en las prácticas educativas que son sostenidas en la modalidad de distancia y a través de la virtualidad. Y en segundo lugar, reflexionar un poco sobre las prácticas saludables que estamos teniendo en casa como familias y revalorizarlas. Porque no es poco que las familias estén acompañando, no es poco que las familias estén apelando a todos los recursos internos que tengan, como la aceptación, la tolerancia, la paciencia, la disposición para organizar tiempos y espacios para estar con sus hijos y con sus hijas, sosteniendo la escuela en tiempos de pandemia. Así que como empezamos este programa juntos, me gustaría que lo terminemos juntos. Así que le voy a llamar a Diego. Diego, venite para acá. Así terminamos juntos el programa. Gracias, Nico. Bueno, gente, vamos a ir cerrando esto, como dijo Nico. Y yo también quiero, para ir cerrando, tengo dos reflexiones que me parece que son importantes en este caso. Una, se ha hablado mucho aquí, y aprovecho también para agradecer a las familias que han participado, y vemos una participación de las familias muy grande en las escuelas. Y algo que antes de la pandemia se hablaba mucho es la necesidad de reconstruir el vínculo entre las familias y la escuela. Hoy, probablemente por algo infortuito como es la pandemia, nos vimos en la necesidad de conectarnos sí o sí, tanto las familias como la escuela. Creo que es importante como práctica en esta construcción de una escuela del futuro de la que estamos hablando, muy importante mantener y reforzar el vínculo con las familias. Y con esto también entro en el segundo punto que me parece que es muy importante, que es que como docentes, directivos o el rol que cumplimos en la educación, repensemos nuevamente el tema de las presiones, el tema de cómo es nuestra comunicación hoy en día, tanto con los chicos como con esas familias. Creo que en la construcción de este nexo entre las familias, la escuela, los chicos, es donde vamos a poder realmente mejorar la escuela y hacer una escuela que ayude a la gente, principalmente a ser más feliz. Así que bueno, con esto nos vamos despidiendo, Nico querido, y para despedirnos, obviamente, voy a pedir algo: síganos en las redes sociales, compartan este video, suscríbanse al canal, ahí abajo de Nico, por allá abajo de Nico está el cosito para suscribirse, y síganos, que nos da fuerza para seguir haciendo esto, y obviamente comenten todo lo que tengan que comentar. Nos vemos en el próximo episodio, ¿sí? Y no se olviden, si estamos en la parte 2, vean la parte 1, y si estamos en la parte 1, vean la parte 2. Nos vemos. Ok. Adiós.